momento de su vida, había sido un oremí común y corriente. Crecido en un orfanato, solitario y sin amigos, cuya única compañía eran los cómics de Blue Beetle y los espectáculos de escapismo de Mr. Miracle. Ahora, él era muchas cosas. Un marginado, un estudiante, un trastornado. Y ahora, un vigilante. Observó desde la lejanía cómo los oficiales llegaban a la escena, una sonrisa imperceptible tras la máscara de su ilusión. Vio con mayor satisfacción como uno de los oficiales encontraba su carta, la cual, en pocos segundos de haber sido levantada, empezó a liberar pequeñas cantidades de humo amarillento, revelando en la superficie, antes blanca, un signo de interrogación. Una ilusión simple, pero efectiva. Ajustó su sombrero, y con una exhalación prolongada se retiró nuevamente hacia Nevermore, consciente de que tenía una hora para llegar antes de que el sol saliera nuevamente. En el mundo, cada quien tenía sus propios hábitos, sus propios pasatiempos, esas actividades que realizaban para sentir que hacían algo más con sus vidas que estudiar o trabajar. De Question era su propio pasatiempo, nacido de una visión objetivista del mundo, inspirada por el viejo vigilante de los cómics Mr. A. Era una visión del mundo que podía respetar, una donde lo bueno siempre sería bueno y lo malo siempre sería malo, blancos y negros, pero nunca grises. Una A siempre será una A. No había espacio para dudas, y eso le hacía no cuestionarse nunca sobre lo que hacía de vez en cuando. Caminó con las manos en los bolsillos de su gabardina, exhalando su aliento caliente a las frías calles nocturnas de Jericó, y reflexionando sobre varias cosas curiosas de la noche. Por ejemplo, se había encontrado con un viejo álbum de recortes tirado en uno de los callejones, y a la vez, ese álbum de recortes parecía tener relación con el dueño de una tienda de relojes. Había uno en específico, cuya hora siempre se mantenía en las 1:52, cosa que lo hizo pensar que ese número debía significar algo. Debería anotarlo, murmuró, y eso hizo, sacando de un bolsillo interno de su gabardina una pequeña libreta de apuntes, donde anotó rápidamente el hecho. Debería anotar sobre el nuevo cliente de la dueña de la posada. Era una prostituta, lo sabía desde hacía un tiempo, pero se debatía si valía la pena o no anotar todos los clientes que se pasearon por allí en busca de una buena noche. Muchos oficiales de policías, fue lo que más notó al investigar el hecho, y no le sorprendió que incluso la policía de un pueblo pequeño tuviera sus dosis de corrupción. La mujer, por otro lado, era una puta, y no podía decir más allá de eso. Amy no era descarada, y solo pocos conocían del trabajo nocturno de la mujer en el propio motel que ella dirigía, pero eso no negó su estatus nocturno. Era increíblemente consciente de las dificultades que tenían algunas personas, sobre todo las mujeres, en salir adelante en un mundo que todavía se estaba librando de las discriminaciones de género, pero en este caso, no veía el sentido. Si ya dirigías un motel, ¿por qué vender servicios de ese tipo? ¿Por satisfacción? ¿Para sentirse deseada? No lo entendía, y eso lo irritaba un poco, irritación que plasmó al patear una lata en el camino, observando con cansancio los exteriores de Nevermore. Había vuelto, estaba allí, parado frente a las intimidantes rejas de la academia, rejas que saltó con facilidad practicada, y forzando sus ilusiones para que cualquier alma vigilante piense que es un simple gato negro. Escaló uno de los costados del edificio de dormitorios, hasta llegar finalmente al techo, donde dejó ir la ilusión, y una columna de humo amarillento se alzó por los aires. Suspiró, cansado de forzar por tanto tiempo sus ilusiones. Miró cómo el amanecer se volvía inminente, y le dio al menos una hora para que el sol saliese. Se sentó encima de una azotea cercana, mirando al horizonte con constantes preguntas sobre su próxima salida. Sacó de un bolsillo oculto en su gabardina una petaca, a la cual dio un trago. El agua sabía a metal, pero fue mejor que nada. Fue entonces que algo llamó su atención, un movimiento por el rabillo del ojo. Entonces miró con desconcierto una mano viviente que pudo fácilmente pertenecer al monstruo del Dr. Frankenstein. La mano también pareció mirarlo, aún sin ojos. Parpadeó 1, 2, 3 veces. Finalmente le ofreció su petaca a la mano. Agua. Las cosas en la escuela se sentían diferentes. En contra de su voluntad, Eugene le había comentado una que otra cosa sobre Adams y su adaptación a los lúgubres, pero decepcionantes, pasillos de Nevermore. Entonces se enfrentó a Bianca. Eugenia sintió con entusiasmo. Fue sorprendente, según testigos. ¿Hablaste con testigos? Eugenie se rascó la nuca mientras desviaba la mirada. Lo sacaste del blog de Sinclair, ¿verdad? Eugenie suspiró, muy consciente de que lo miraba decepcionado. ¿Algo más? Bueno, aparte de que casi le cae una gárgola encima, nada. Parpadeó ante aquello. Así sin más. Pues sí, sabes que esas cosas son viejas. Frunció el ceño. Las gárgolas claro que eran viejas, pero más de una vez luego de sus patrullas había estado encaramado sobre una, y nunca se habían movido o roto. Era demasiada coincidencia. Creo que debes ir a clases, le dijo a Eugene, ya planificando cómo conseguir más información. Eugene observó su reloj, y abrió los ojos de sorpresa, porque claro, llegaba tarde. Fue al menos un poco divertido verlo correr hacia clases. Él por su parte se escabulló hacia la habitación vacía más cercana, aprovechando el momento para establecer una ilusión a su alrededor que le hacía parecer una pequeña rata. Nadie lo notaría mientras ningún licántropo intentara cazarlo.
Se movió entre los pasillos, observando las miradas distraídas y poco impresionada del alumnado. Los ratones eran una constante acogida con cariño en Nevermore. Suspiró con reticencia mientras se acercaba al dormitorio correspondiente del alumnado femenino, convenciéndose a sí mismo de que era un mal necesario. No porque le importara irrumpir en otras habitaciones en secreto, sino porque no le agradaba irrumpir en habitaciones de mujeres en específico. Vio a Marilyn, la encargada de los dormitorios y profesora de botánica pelirroja, caminar por allí mientras limpiaba floreros. La mujer era amigable en demasía, pero no había conseguido de momento nada incriminante de ella, más allá de que las flores que regalaba a las recién llegadas eran robadas. Cuando la mujer dio media vuelta en el pasillo, utilizó sus conocimientos para forzar la cerradura y entrar al dormitorio compartido donde habitaba Adams. Fue un espectáculo digno de dos caras ver cómo era la habitación por dentro. Dos mitades exactas, una que parecía haber sido vomitada por un unicornio y otra que parecía escenario de cine a blanco y negro. Cerró la puerta tras de sí mientras deshacía la ilusión y se quitó los zapatos para evitar dejar huellas. Adams parecía ser una mujer perspicaz, por lo cual decidió ser más que precavido en esta ocasión. Algo cayó sobre su hombro, y no se asustó al ver a la mano cercenada conocida como dedos. Mediante golpes en código Morse le preguntó qué hacía ahí, y sobre todo, si tenía deseos de muerte. La pequeña criatura tenía un sentido del humor y el sarcasmo bastante destacables. Necesito que me des información sobre la casi muerte de tu dueña. Aún sin voz, la criatura refunfuñó. No es mi dueña, le dijo Dedos. Cuando deje de dominarte te creeré, respondió con sarcasmo. Así que, la información, por favor. Dedos volvió a refunfuñar en silencio. Al menos dices por favor, comentó la criatura con reticencia, y solo entonces empezó a informarle. Dedos había sido vago, o en todo caso, poco observador. Tampoco es que le pudiera pedir mucho a una criatura sin ojos, aunque el preguntarse cómo miraba en primer lugar era un misterio aparte. Lo principal que había decidido preguntar era por las conexiones que había hecho Adams hasta el momento. Desde conversaciones cortas hasta encuentros directos. La primera en la lista era Enid Sinclair, pero no era difícil darse cuenta de que no tenía nada que ver en ello, aun cuando esa puya rencorosa quería sacar la excusa de que causó el accidente para tener más vistas. Luego estaba quien la salvó directamente, Javier Torpe. Era un medio psíquico con relaciones complicadas, hasta donde sabía. Recordaba haber hablado con él, ya que colaboraron juntos para una actividad en clases, y aunque fue útil para conocer más del chico, Torpe era irrelevante en varios aspectos. Eso le dejaba con dos sospechosos claves, Bianca y Rowan, personas que había conocido de cerca en su momento. Bianca había puesto sus ojos en él a inicios de semestre, por una tontería de me gustan los pelirrojos como excusa. Realmente solo quería que le hiciera favores con su poder, cosa que rechazó con facilidad. Él no era del tipo que podía ser seducido, y aunque no era de juzgar a la gente por su físico o raza, sencillamente no se sentía atraído por la chica negra. Luego estaba Rowan, con quien se suponía iba a compartir dormitorio, cosa que finalmente se canceló luego de su primera pelea tan solo el primer día. Llegó a hablar bastante con el chico asmático, pero finalmente sus caminos se alejaron. Ahora, entre la sirena y el psíquico, por más que Bianca tuviera más razones de hacerlo, Rowan tenía más posibilidades de ser el culpable. Ahora su curso de acción estaba entre decírselo a Adams o golpear a Rowan. Estaba bastante atraído por la segunda opción, pero no iba a precipitarse solo por sus teorías. Eso siempre daba malos resultados. Así que todos vieron a Victor Sage recorriendo los pasillos, en búsqueda de Wednesday Addams, aunque ellos no lo supieran exactamente. Lo curioso fue que él no la encontró, ella lo encontró a él. Había sido jalado hacia la habitación del conserje, y estuvo en guardia lo suficientemente rápido como para bloquear con su brazo una patada de la chica directo a su cabeza. Un movimiento audaz para alguien que usaba falda. Buenas tardes a ti también, murmuró al notar que la chica no había vuelto a intentar atacarlo. ¿Qué hacías en mi habitación? Es dormitor. La chica lo interrumpió con otro intento de golpe. Estaba buscando algo. Aclaró sus dudas, pero la chica pareció buscar algún arma blanca para apuñalarlo en la estrecha habitación. No es lo que crees, estaba buscando información. La chica buzó. ¿Cómo puedo saber que no eres un pervertido? Porque no resbuque en ningún cajón. La chica se cruzó de brazos. ¿Qué información buscabas? Escuché de un pajarito que una gárgola casi te mata ayer. La chica levantó una ceja. ¿Qué hay con eso? Él puso los ojos en blanco. Pensé que eras más perspicaz. Eso no fue un accidente. Esas gárgolas no se mueven a menos que quieras moverlas. Pudo ver un ligero fruncimiento de ceño en la cara estoica de la chica. Había parpadeando en toda la conversación. Entonces dices que fue un intento de asesinato. Asintió levemente. Y creo tener un culpable. La chica lo miró en silencio, analizándolo, pero no encontró nada, tal y como él apenas era capaz de encontrar algo en ella. ¿Por qué quieres ayudarme? Estoy ayudando a todos sacando a un asesino de esta escuela. Otro leve fruncimiento. ¿Te crees un héroe? Me creo un hombre de moral. Wednesday buzó. ¿Por qué debería creerle a un ilusionista? Él se cruzó de brazos. Porque fui lo suficientemente perspicaz para ganarme la confianza de tu esclavo personal.
Eso la hizo reconsiderar, al parecer. ¿Quién dices que es el culpable? Antes de poder responder a su pregunta, la puerta había sido abierta por Bianca y su novio de turno, quienes los miraron con sorpresa y frustración. Mal momento, murmuró él, incapaz de conseguir una ilusión que lo sacara de esta situación, francamente, incómoda. Bianca los miró a ambos con el ceño fruncido, pero rápidamente sacó su teléfono y les tomó una foto. En un intento de cubrirse el rostro por el flash, se interpuso en el camino de Wednesday antes de que pudiera quitarle el celular a la sirena. Tanto Bianca como su pareja, algún licántropo de segundo año, se fueron rápidamente, con la promesa de una extorsión en la mano. Logró bloquear otro golpe entrante de Wednesday. Si esa imagen es malinterpretada y compartida por toda Nevermore. La amenaza era tácita. La imagen pública es irrelevante. Esto es algo relevante para mí. Tan malo es que te vean conmigo. Otro intento de golpe, otra defensa. No creo que se extienda mucho el rumor. Supo en ese momento que había tentado a su suerte, porque era exactamente lo que iba a pasar, de seguro. La información ha sido dada, Rowan es tu homicida. Si quieres mi ayuda, sabes dónde encontrarme. En realidad no. Comentó la chica. Eres perspicaz, puedes encontrarme. Confías mucho en mí. No me conoces. Comentó la chica, quizás enojada. Esa pregunta tendrá su respuesta algún día. Dijo, para luego retirarse de la escena, cual beso en la brisa. Ciertamente necesitaba mejorar para este tipo de situaciones, pero había que darle tiempo al tiempo. Lo importante es que había hecho lo correcto, al menos.